Elton Mayo, Escuela de las Relaciones Humanas. Elton Mayo nació el 26 de diciembre de 1880 en Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y falleció el 7 de septiembre de 1949 a los 68 años. Fue un teórico social, sociólogo y psicólogo industrial, especializado en la teoría de las organizaciones, las relaciones humanas y el movimiento por las relaciones humanas. Su interés primordial fue estudiar los efectos psicológicos del crecimiento que podían producir las condiciones físicas del trabajo en relación con la producción. Demostró que no existe cooperación de los trabajadores en los proyectos si estos no son escuchados ni considerados por parte de sus superiores. Así es difícil y en ocasiones casi imposible llegar a los objetivos estipulados. Elton Mayo era representante de la Escuela de las Relaciones Humanas, en donde dicha escuela surgió en una oposición a la escuela clásica de Henry Fayol y a la escuela científica de Frederick Taylor, cuyo enfoque era más bien mecanicista, es decir, que consideraban al obrero como una máquina vital y dejaban a un lado el enfoque humanista. La idea de Elton Mayo fue modificar el enfoque mecanicista a uno humanista, por lo cual sus aportaciones fueron realizadas en el sentido del estudio del comportamiento humano bajo ciertas circunstancias, por un lado ambientales y por el otro lado sociales. Sus investigaciones se dieron dentro de la planta de la Western Electric Company, ubicada en el poblado de Houston, en Chicago, en donde se dio la tarea de realizar un análisis exhaustivo del comportamiento al realizar ciertos cambios. Por ejemplo, en la iluminación e introducción de periodos de descanso en el área de trabajo, así como la reducción de la jornada laboral e implementación del sistema de incentivos para los trabajadores, en donde descubrió que los factores que influían en la productividad del empleado eran más bien sociales, y entonces se abocó al estudio del comportamiento de grupo, en donde le dio más importancia a los grupos informales que a los grupos formales. Los grupos informales son aquellos que se forman por afinidad y amistad, y los grupos formales son los que se conforman por la demandante necesidad de control en la organización de las personas. Elton Mayo nos dejó su famoso experimento Hawthorne, que se basó en 4 fases. Dicho experimento se llevó a cabo en el año de 1924 en Western Electric Company, en Chicago, Estados Unidos, cuyo objetivo era determinar la satisfacción del hombre y la eficiencia de los obreros en la producción. El experimento de Hawthorne tuvo un periodo total de duración de 8 años, en donde Elton y sus colaboradores realizaron un exhaustivo estudio sobre las diferentes condiciones laborales, donde tenía un efecto ya sea negativo o positivo sobre el rendimiento de los trabajadores. Este estudio se dividió en las siguientes 4 fases. Fase 1. En esta fase se tomó como primer objetivo dividir a los trabajadores en 2 grupos. Al primero de los grupos se le asignaron sus labores de manera normal, pero con una intensidad de iluminación variable. Al segundo grupo se le asignaron sus labores de igual manera, pero esta vez con una intensidad de iluminación fija. Esta fase se ejecutó con el fin de elaborar y verificar la correlación entre la productividad e iluminación en el área de trabajo. Se estudió el efecto que tenía la iluminación en el rendimiento de los obreros. Se descubrió que en el primer grupo hubo una intensidad de producción inestable que varios según creyeran era la intensidad de la luz sin que ésta tuviera una relación directa. Los investigadores sorprendidos notaron una variable difícil de aislar cuyo nombre era factor psicológico. Los operarios reaccionaban de acuerdo a una suposición personal, ya que por creencia personal ellos se sentían en la obligación de producir más cuando la intensidad de la luz aumentaba y de producir menos cuando disminuía. Sin embargo, al comprobarse la predisposición del factor psicológico sobre el factor fisiológico, se considera un factor de influencia negativa y se trató, al menos en la primera instancia, aislar o eliminar del experimento esta fase al considerarse potencialmente inoportuna. Segunda fase. Esta etapa se llevó a cabo en 1927.
En esta etapa se escogieron a 6 trabajadores de nivel medio. Se creó un grupo de observación. Dicho grupo estaba conformado por 5 mujeres jóvenes que manufacturaban interruptores, mientras una sexta mujer tendría encargada la parte operativa y de proporcionar las piezas. Se desarrolló un espacio de labores alterno y separado de los normalmente establecidos para los empleados y pasaron de contar con un supervisor a contar con un encargado que servía como orientador. La segunda fase se dividió en 12 subperiodos, en los cuales se modificaron, entre otras cosas, los sistemas de pagos. Se introdujeron periodos de descanso, jornadas más cortas de trabajo, refrigerios y supervisión flexible. Se estudió las reacciones de los operarios ante los cambios de estímulos y su relación con la producción. Se concluyó que los operarios trabajaban con más tranquilidad y sin ansiedad. El ambiente de trabajo sin presiones era más satisfactorio. No había temor hacia el supervisor. Se desarrollaron sentimientos sociales entre las personas del grupo de observación más allá de las relaciones laborales. Los operarios se motivaban entre ellos y se desarrollaron características de liderazgo y objetivos comunes. Tercera fase. Hubo un nuevo enfoque que, resultado de los datos captados en las actitudes diferentes entre el grupo general y el grupo experimental, interesándose así en lo que se llamaría el estudio de las relaciones humanas. En esta fase se decidieron hacer entrevistas a los empleados para conocer sus opiniones y obtener resultados más precisos. Como resultado, los supervisores pudieron aprovechar esta información y así realizar mejor su labor. Cuarta fase. Se escogió un grupo experimental para trabajar en una sala especial con condiciones idénticas a las del departamento, pero esta venía con varios cambios, tales como de que un observador estaba en la sala y uno fuera de ella. Adicional a esto, contaban con un entrevistador para el grupo. El observador, que se estableció previamente, una vez relacionado con el grupo experimental, pudo constatar que en el salón se hacían uso de algunas artimañas. Una vez que lograban lo que creían ser su producción establecida por ellos mismos, disminuían su ritmo de trabajo a propósito. Esta cuarta etapa permitió el estudio de la organización informal de los empleados y la organización formal de la empresa. El experimento de Hawthorne fue suspendido en 1932 debido a la escasez de los puntos destinados especialmente a ellos. Logró ser totalmente fundamental en la teoría administrativa. Sacudió los principios de la época y de la teoría clásica que estaba firmemente arraigada en ese momento. Hoy en día, estos estudios sobre el comportamiento humano han auxiliado a disciplinas como el desarrollo organizacional y a este mismo se le da una gran importancia en las empresas en el siglo XXI. Es por ello que no se han olvidado estos estudios importantes que realizó Mayo en la planta de Hawthorne y que todavía se siguen comentando como una aportación muy valiosa hacia la administración.